Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, la utilización de las agresiones físicas para perjudicar a alguien, el uso del poder, algo más abstracto, para causar daños o limitar significativamente las opciones que se le plantean a una persona. Las intenciones de dañar a alguien son un factor imprescindible para que se pueda hablar de tipos de violencia, o el concepto de violencia. Es algo realmente muy abierto. Las consecuencias de la violencia son salud reproductiva. Se encuentran el traumatismo ginecológico, embarazo no planeado, aborto inseguro, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, fístula traumática. En cuanto a la salud mental, depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, dificultades del sueño, síntomas somáticos, comportamiento suicida, trastorno de pánico. En cuanto a las conductuales, comportamiento de alto riesgo, sexo sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso de alcohol y drogas, riesgo mayor de perpetrar o sufrir violencia sexual. En cuanto a resultados en muerte, suicidio, muerte por complicaciones del embarazo, aborto inseguro, VIH-Sida, homicidio, infanticidio, feminicidio. Formas de violencia en el curso de vida. De 5 a más de 18 está la violencia emocional o psicológica, o haber sido testigo de violencia, al igual que la violencia sexual. De 5 a 17 se da el maltrato infantil o intimidación de bullying. De 11 a 17 años es la violencia juvenil. De 11 a 18 o más es la violencia de pareja. Los tipos de violencia según quien inflige la agresión. Está la violencia autoinfligida, que es la clase de violencia más estigmatizada que existe. La propia persona es la que se daña a sí misma. Las personas se pueden realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar públicamente, golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc. Es frecuente que las personas que llevan a cabo este tipo de violencias estén pasando por situaciones altamente estresantes, presenten un trastorno de personalidad, termine desembocando en un suicidio. Se debe tener en cuenta que detrás de ella pueden existir otros agentes que se desconoce y que son a causa de este tipo de violencia. La otra es la violencia interpersonal. Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia, entre otros. Es posible que este tipo de agresiones tengan parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el consumo de drogas o la pobreza son factores muy ligados a la conflictividad. Y por último, violencia colectiva. La violencia colectiva es la agresión que es de carácter colectivo de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Las motivaciones de la violencia colectiva suelen ser políticas, económicas o ideológico-religiosas. Se trata de uno de los tipos de violencia más perjudiciales. Sus efectos negativos se pueden hacer notar en muchas facetas de la vida, y como involucra a mucha gente, es fácil que vaya degenerando hasta conducir a heridos y en ocasiones a muertos. Violencia física, tipo de violencia más típico y fácil de imaginar. Es muy visual y fácil de identificar. En sí es cuando alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien. En ocasiones puede conducir a la muerte. Violencia verbal. Se pretende dañar a la otra persona. Puede ser un mensaje o un discurso y también puede o no contener insultos o palabras tabú. Esto es para producir malestar psicológico y no es esencial utilizar esta clase de recursos. De igual manera, produce ansiedad. Este tipo de violencia puede
puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Violencia sexual. Es cuando se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Cuando se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano de la violencia física. Y aparte, adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la otra persona. Violencia económica. Daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. El robo y la utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta categoría. Negligencia, tipo de violencia que se da por omisión. La agresión consiste en no realizar unas acciones a las que está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. Un ejemplo puede ser cuando un médico se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal. Violencia religiosa es el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Es muy común ver cómo las sectas utilizan este tipo de agresiones. En sí es para mantener dominadas a aquellas personas que ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. Violencia cultural. Las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Un ejemplo muy claro de esto es la ablación o mutilación genital femenina. Es una práctica que consiste en la alteración, lesión o extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. Al 25% de las niñas mutiladas no se les administra ningún tipo de anestesia. Y principalmente esto ocurre en países en África, Oriente Medio y Asia. Ciberbullying. Es frecuente que se utilice Internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o un grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. En sí, su alcance es difícil de precisar, ya que el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado. Fue creado por el Instituto Politécnico Nacional en 2009 y consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. Es de gran beneficio para las instituciones educativas, ámbitos familiares y laborales. Se divide en 3 escalas o niveles de diferentes colores y a cada uno una situación de alerta o foco rojo. Los niveles son: nivel 1, ten cuidado. Se encuentran las bromas hirientes, el chantaje, mentiras, engaños, celos, ignorar, descalificar, hay humillaciones en público, controlar y prohibir amistades o familiares. El nivel 2, acciona, no te dejes destruir. Aquí la violencia aumenta a través de destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear, jugando, pellizcar, arañar, empujar o jalonear. Y el nivel 3, necesitas ayuda profesional. Las mujeres son víctimas de violencia física, abuso sexual, amenazas con objetos o armas, violaciones, mutilaciones y acciones que pueden llevar a la muerte.